Este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. A quien he elegido, a él escúchenlo. Este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo tomó Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió aparte con ellos solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabían lo que decir, pues estaban asustados. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo el amado, escúchenlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contaran a nadie nada de lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Se habrán dado cuenta la sintonía, la conexión que existe entre la primera lectura y el Evangelio. Abraham es probado por su fe y en aquel momento de la historia, pues un sacrificio humano al Dios desconocido, pues era una práctica que se realizaba. Cuando Abraham intenta interviene Dios, ¿no? Abraham, ese no es el camino. No se te ocurre. Coja a Isaac y después muere Abraham y sigue Isaac y luego viene Jacob, etcétera, 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 hasta que llega Jesús de Nazaret. Y hoy se nos presenta uno de los acontecimientos más importantes, entrañables, y yo diría que hasta de los más que nos cogen o nos deben coger el corazón del Evangelio. La transfiguración del Señor. Voy a ver si en poco tiempo soy capaz de descifrarles un poquito lo que entraña este texto del Evangelio. Miren, coge a Pedro, a Santiago y a Juan. Si eran 12, ¿por qué no se llevó los 12? Porque en aquel momento consideró él que la experiencia que les iba a transmitir, pues eran los 3 que un poco pues estarían. Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Vamos al monte alto. ¿Y por qué a un monte alto? ¿Por qué? ¿Por qué a la montaña? Porque en la concepción de aquel momento de la historia, Dios hablaba en el monte. Y el monte era el lugar de la teofanía de Dios, donde Dios bajaba desde el Sinaí, en el monte con Moisés, etcétera, etcétera. Y allí
suben al monte con Jesús. Y Jesús les quiere hacer una experiencia única, que solo puede entenderse desde la fe para poder vivir lo que después van a tener que vivir. Jesús no les engaña. El Hijo del Hombre va a Jerusalén y allí lo matarán. Claro, pero Señor, yo daré mi vida por ti. ¿Cómo te van a matar a ti? Yo. Pedro, no seas ignorante. Tú, antes de que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Así que déjate de chulerías y aprende lo que te voy a enseñar. Y allá sube Pedro, Santiago y Juan a un momento de oración profunda, a un momento de encuentro personal con Dios. También nosotros necesitamos estos momentos, sea en el monte, sea en el rincón de tu casa, sea aquí en el sagrario, tenemos que tener esos momentos para estar solos, Dios y nosotros. Y fíjense que dice el Evangelio que Jesús se vuelve sus vestiduras de un blanco que nadie había conocido, es decir, la luz de Dios que se manifiesta a los discípulos. Pero ahora aparecen, en ese rato profundo de oración, aparecen 2 personajes, y 2 personajes centrales de la fe judía y de nuestra fe después. Moisés. A ver, alto. Y Elías. Moisés y Elías. Elías y Moisés. ¿Quién fue Elías? El gran profeta. El gran profeta del pueblo judío. De hecho, cuando llegó Juan el Bautista, la gente pensaba que era Elías que había vuelto a la tierra. El hombre de la palabra de Dios. El hombre que tenía una capacidad, bueno, el gran profeta de Israel. ¿Quién fue Moisés? El que recibió la ley de Dios. Los 10 mandamientos que llamamos, ¿no? En el monte Sinaí. Es decir, que la palabra de Dios y la ley de Dios se unen ¿en quién? En Jesús. No hay más. No hay más palabra de Dios. Él es la palabra eterna del Padre, engendrado, no creado antes del tiempo. Y la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Jesús, el hombre, Jesús. Jesús de Nazaret, el hijo de José y de María. Pero no es este el hijo del carpintero y ahora viene diciendo aquí que es el hijo de Dios. Y estaba Moisés, la ley de Dios. ¿Qué dijo Jesús sobre la ley? Solo te pongo esta ley. La ley de Dios se resume en amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Esa es la ley, el amor. Dios es amor, nos dice después San Juan. Por lo tanto, fíjense qué maravilla de evangelio para poder sacarle todo el jugo que tiene esa naranja que tenemos como una madre cuando le hace el zumo a sus hijos, ¿no? Bueno, pues eso. Pero ahora viene Pedro. ¿Y por qué no Santiago y Juan si estaban ahí? Tuvo que ser Pedro. Señor, qué bien se está aquí. Pedro, de pescador de Galilea, va creciendo y va asumiendo su misión en la historia. Tú eres Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y qué bien se está aquí, Señor.
Nunca había experimentado esto. Nunca había imaginado la grandeza de tu amor. Hagamos 3 chozas. Para abajo no, yo no vuelvo más para abajo, déjame aquí. Déjame aquí con Moisés, con Elías y contigo. Hagamos 3 chozas. Una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. De repente desaparece Elías y Moisés. Se queda Jesús solo ante ellos y se oye la voz del Padre. Este es mi Hijo, el amado, escuchen. Qué maravilla, ¿no? No es el carpintero, no es solo el Hijo de María, es el Hijo de Dios, encarnado en la historia humana. Se hizo hombre igual a nosotros, menos en el pecado, para poder llevarnos a Dios. Nos abrió el camino definitivo de la salvación. Este es mi Hijo, Jesús de Nazaret, el Cristo, Jesucristo, el hombre Dios, el Dios hecho. Y de repente se acabó. Fíjense la teofanía, cómo está bien descrita, cómo está todo perfecto. Y ahora vamos por abajo. Y ahora tenemos que volver después de esta experiencia. Sí. Te he traído aquí porque tú vas a tener que ser el que guíes después a mi pueblo. Tú eres Pedro. Yo te he llamado, te he elegido para esta misión. Y no le digan a nadie nada hasta que no me vean resucitar de entre los muertos. Y Pedro y Santiago y Juan seguían sin entender nada. ¿Y qué es eso de resucitar de entre los muertos? ¿Que este hombre va a resucitar? ¿Y eso qué es? ¿Que nuestros muertos que llevamos al cementerio van a estar vivos? ¿Y cómo es posible? Están más vivos que nosotros. Porque Dios no muere nunca. Y esa es nuestra gran esperanza. Y no se la dejen quitar nunca. Porque fueron injertos en Cristo por el bautismo. Y ustedes y yo y todos los cristianos estamos ungidos como otros Cristos. Y tenemos esa misión en la tierra. Devolverle al mundo, a nuestros hermanos, a nuestra familia, a sus hijos, a sus nietos, la gracia de conocer a Jesucristo. Hijo del hombre, nacido de María, Hijo de Dios, engendrado por el Espíritu Santo en las entrañas de su madre. Salvador de la humanidad. Y no nos dejó solos, nos dejó su iglesia. Pedro, Santiago y Juan, su iglesia. Y vayan al mundo y lleven el Evangelio. ¿Qué estoy tratando yo ahora aquí con ustedes? Pues dejarles el Evangelio. No dejarles mis ideas. ¿Para qué quieren ustedes mis ideas? Dejarles la palabra de Dios, que habla. Lo que pasa es que tenemos que saber leerla, asumirla y saber lo que tenemos en nuestra vida. El don tan maravilloso que es ser cristiano, que es estar bautizado, que es ser ungido por el Espíritu de Dios para ser hijos de Dios en el mundo, hermanos entre hermanos. Que Dios les bendiga. No sé si me he explicado un poquito, pero que Dios les bendiga y poco a poco. A Jesucristo no se le conoce de hoy para mañana, es toda una vida. Es toda una vida que tenemos que estar aprendiendo de Él. Y eso es lo que yo intento, lo que Dios me ha regalado a mí, que no muera en mí, sino que lo entregue a mis hermanos. Y no con discursos y palabras. Yo puedo coger, si ustedes quieren una clase de teología, yo les doy una clase de teología. Pero ¿qué más teología que desentrañar el Evangelio
y ayudarles a conocer a Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre. Que Dios les bendiga, así sea. Este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. A quien he elegido, a él escúchenlo. Este es mi Hijo, el amado, escúchenlo.